Muy buenas a todos y bienvenidos a esta versión número 39 del Baúl Podcast, 39 siendo mi número favorito para los que no lo sabían. Lo he puesto en varias veces en varios videos como un pequeño easter egg, pero bueno, nada, el día de hoy, en esta nueva edición, como siempre nos acompaña Francisco García y mi persona Rafael Peraza y venimos a hablarles de los científicos más importantes del siglo XX. Ya hicimos el pasado, siglo XIX fue la primera vez que hablamos de los científicos, si no estoy mal, tal vez fue el 18, me puedo estar equivocando, pero bueno, justamente en el pasado hablamos de un personaje muy importante para la historia que fue Thomas Edison. Y en él dimos unas pistas de ciertos personajes de los que íbamos a hablar hoy, ¿no? Incluyendo justamente uno que me tocará representar a mí. Pero justamente antes de decir a quién le toca a cada quien, Fran, ¿qué te parece si saludas y nos cuentas justamente cuáles fueron los resultados de las elecciones pasadas, del podcast pasado? Gracias, Rafa. Y bueno, siguiendo la tónica de los anteriores episodios, estuvo pareja. Los resultados, digamos que, bueno, volviste a ganar. Felicitaciones. Vamos, no joda, man 3. Claro, está bien. Gracias. Vengándote de Maradona. Coño, sí, por lo menos desde Maradona creo que no he perdido. Me siento bien, justamente solo por eso me siento bien. Pero bueno. Creo, no estoy seguro. No fue desde Rommel, no me acuerdo. En fin. Bueno, sí, puede ser, pero ¿quién fue entonces? Cuéntame. El ganador fue Pablo Picasso con un 39,4%. Coño, todo 39, qué de pinga, está bien. Sí. Segundo lugar, Salvador Dalí con un 32,8%. Tercer lugar, Frida Kahlo con un 21,2%. Y último lugar, Andy Warhol con el restante 6,6%. ¿Cuánto fue Frida otra vez? Perdón, no te escuché bien. 21,2%. No le fue tan mal como pensábamos que podría haber leído, pero no, está tú bien. Pensabas que iba a ganar. No, bueno, yo pensé que tenía buenas posibilidades y tampoco quedó tan atrás. Lo dijiste del episodio. La que yo creo que va a quedar de primero. Bueno, pues no importa. De todas formas fue Picasso y estoy tranquilo, estoy contento. Está bien. Y siguiendo con la tónica de estar tranquilo y contento, vámonos, me voy a ir yo con dos personajes que fueron todo menos tranquilos y contentos. Siempre estuvieron tristes prácticamente. Eso no quiere decir que sean dos de las grandes mentes de la historia. Me refiero a Alan Turing. Aquel que descifró el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial y que sembró las bases para las primeras computadoras de la historia. Y también tengo justamente a otra persona que su influencia e importancia se vería también reflejada incluso hoy en día, que es Nikola Tesla, ¿no? No se confundan con la marca de carros, Nikola Tesla totalmente diferente, ¿no? Pero bueno. Viene de ahí el nombre de la marca de carros. Es así, pero bueno, ¿tú con quién te vas, Fran? Cuéntame. Bueno, tú te fuiste con los personajes como tienen ¿cómo son? Populares, son nombres populares, la gente los reconoce fácil. Ajá. Yo me voy con uno que es popular y el otro no tanto. Me voy con Stephen Hawking. Y no te fuiste con números populares, ¿no? No, bueno, pero es que el segundo no sabes quién es, probablemente. Y mi segundo es uno de los físicos más importantes del siglo XX, que es Richard Feynman. Para los que les guste la física, sabrán quién es. Cabe recalcar, no, amigos, obviamente falta un nombre que todos estarán pensando, ya va, ¿y dónde está Albert Einstein? Claro. Así como ya hemos hecho en varios episodios, aunque tenemos tiempo sin haberlo hecho, ¿no? Creo que tenemos tiempo. Justamente desde Hitler. Justamente. Sí. Unos 8 episodios, si no estoy mal, más o menos, que no teníamos un personaje excluido. Pero es que la verdad es que el que haya elegido a Albert Einstein era una victoria demasiado descarada, me atrevo a decir yo, se atrevió a decir Fran, y quedamos en que ninguno iba a utilizar a Albert Einstein, ¿no? Pero sin duda alguna es el científico más que importante, más reconocido, me atrevo a decir, del siglo XX. No, es importante también. Sí, bueno, pero mucha gente cree que, por ejemplo, fue gracias a él que existe la bomba atómica. Él solamente puso la fórmula, por ejemplo, ¿no? Tampoco tan así. Bueno, él ni siquiera estaba en el proyecto Manhattan. No participó, exactamente. Pero bueno, ya habiendo dejado eso de lado, ¿no? Una clara y muy importante y necesaria aclaración, valga la redundancia. ¿Qué te parece si comienzas tú, Fran, con alguno de tus personajes? Dale, pues yo voy a empezar con Richard Feynman, me parece, ya que es el menos... Creo que popularmente debe ser el menos conocido de los tres. Y hablando de alguien que sí estuvo en el proyecto Manhattan, porque Feynman sí fue parte del proyecto Manhattan. Y bueno, Richard Feynman es un gringo, o sea, él nace en Queens,
y él muere en Los Ángeles. Nació en 1918 y murió en 1988. Vivió 69 años, 70 años casi. Y fue un físico teórico estadounidense. Voy a dejarlo allí porque su mayor campo de trabajo es la mecánica cuántica. Y todo lo que tenga, ustedes sabrán, todo lo que tenga cuántico en la palabra es bastante complicado de explicar y no me voy a introducir del todo en eso porque ni yo mismo lo entiendo. Y él tiene una frase también muy famosa que es que puedo decir con seguridad de que nadie entiende la mecánica cuántica, siendo que él es uno de los mayores expertos. Y si él es el experto y dice eso, ¿quién soy yo para refutarlo? Pero bueno, dentro de todo, en sus primeros años de vida, él crece en una familia judía. Él es de ascendencia judía, si bien él toda su vida fue ateo. Y él era un chico normal de que, bueno, en el colegio él era bastante arrogante. Era el típico, la típica imagen del científico tipo Sheldon Cooper, que no habla con la gente, no le va bien con las mujeres, odia las humanidades, las artes, le va súper bien en matemáticas, no tiene habilidades sociales. Ese fue Richard Feynman en el colegio, en la adolescencia, mientras iba a llegar, incluso la primera parte de su vida universitaria. Él estaba de capitán del equipo de álgebra, todos los, como por así decirlo, equipos de matemáticas, de física, de cálculo. Era superior a todos, pero él tenía una particularidad, que era su gran capacidad de autoaprendizaje. Para los 15 años él ya se había enseñado a sí mismo trigonometría, logaritmos, a una expertise, o sea, hay muchas cosas más del área de las matemáticas y la física, a una expertise que sorprendía a sus propios profesores. Y que bueno, imagínense si a uno que le enseñaron eso nos costó. Oye, yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Rafa? No, un coño. Un coño, listo, ahí está. Este carajo lo aprendió solo a los 15 años sin Julio Profe. Así que, está bien. Está bien. Yo pasé física en el colegio porque el profesor sabía que me iba a ir bien en otras áreas, entonces dijo, ¿para qué te vas a hacer raspar cuando sé que vas a hacer otras cosas con tu vida excepto ser físico, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Bueno, a Feynman le pasó algo parecido, pero en la universidad. Cuando él entra a la universidad, en la universidad él le va increíblemente bien en matemática, en física, en química, pero le va increíblemente mal en filosofía, filología, letras, todas las áreas de humanidades. Porque claro, él entra como por así decirlo lo que es el college, entonces él ve de todo un poco. Él sale de la universidad y de una vez entra a su posgrado. Cuando entra a su posgrado, él ya había resonado entre círculos de físicos y de científicos porque decían como que mira, este joven prometedor tiene ideas muy creativas, porque algo que caracteriza la física de Feynman es que todas sus ideas físicas él las crea desde cero, por así decirlo. No le gusta trabajar en teorías de otros, que es algo como su virtud y su propia deficiencia, ya que, o sea, él no leía papers de otros científicos, no se apoyaba en otras teorías, él lo buscaba todo en sí mismo. Más bien, uno de sus grandes logros fue que él creó un método de análisis cuántico que él lo aplicó para el trabajo de 2 años de otro científico, y él en una tarde consiguió los mismos resultados, empezando desde cero como la otra persona, pero en una sola tarde, porque su modelo era 1000 veces más preciso y eficiente, y se demoró muchísimo menos. Eso era él, o sea, él era el típico genio que pues sacaba todo esto de su creatividad. Era un genio bastante creativo en ese sentido. Cuando él empieza a dar sus primeras, por así decirlo, seminarios de posgrado, pues las personas que estaban en la sala no eran cosa poca. Estaba Albert Einstein, por ejemplo, escuchándolo a él. Estuvo gente como Wolfgang Pauli, John von Neumann. Se conoce, su director de tesis fue uno de los fundadores de todas las teorías cuánticas, que fue John Archibald Wheeler, y con el cual Feynman trabajaría en todo lo que es esta área de la mecánica cuántica, ¿no? Ya que si bien él era experto en matemáticas y física, esta era lo que de verdad más le llamaba la atención. Para los que no sepan, pues la mecánica cuántica es básicamente
el funcionamiento mecánico de las partículas a niveles casi subatómicos. O sea, cómo se relacionan las partículas entre sí, porque claro, como son distancias tan pequeñas, ni siquiera microscópicas, o sea, no tienes que verlas con ¿cómo es? Microscopios electrónicos, y cuando es tan chiquito, pues pasan cosas raras en modo físico que no pasan por lo menos en nuestra propia realidad. Algo como en Ant-Man, o sea, no, es para que se hagan una idea, Ant-Man, porque es como lo más mainstream, y eso que ahí se equivocan en muchas cosas, pero bueno. Ellos trabajan en esto, y él está en el MIT, nada más ni nada menos, pero en posgrado fue en donde hizo la licenciatura, y el posgrado fue en Princeton, ¿no? Una cosa sin precedentes, porque fue un posgrado en matemática y física al mismo tiempo, a ese nivel de genio era. Ante todo esto, bueno, ocurre algo que es la famosa Segunda Guerra Mundial. Un comité de científicos habla con el presidente Roosevelt, si no me equivoco, en ese momento, por el año 42, y le dicen: presidente Roosevelt, es bastante importante que los Estados Unidos consigan la bomba atómica, porque mire, si lo hacen primero los alemanes nos van a volver mierda. O sea, estaban cerca los alemanes. Sí, los alemanes estaban cerca, tenían su propio científico que lo estaba cerca de llegar. ¿Heisenberg? Sí, Heisenberg. Entonces, aquí el gobierno gringo, que esto es algo muy curioso que también quiero acotar así, la ciencia ha avanzado tanto en el siglo XX gracias a las guerras. Porque, claro, la competencia. No solo por el hecho por el hecho de competencia, el gobierno agarra científicos, y los científicos les dicen: mira, quiero que me hagas esto para un arma que sea muy potente, y yo te dejo también probar teorías y demás, y toma todo el presupuesto que te dé la gana. Ese es el sueño de todo el científico, que le den presupuesto, güey. Claro. Entonces en el siglo XX han habido tantos avances científicos, es por esa misma razón. Y este es uno de ellos. En 2 años, el Dream Team, que obviamente estaba comandado por Oppenheimer, que pudo haber también salido en este episodio fácilmente, claro. El Dream Team comandado por Oppenheimer, entre otros estaba ahí Feynman, y estaban otros científicos, estuvieron trabajando durante 2 años allá en el Álamo, en el desierto, pues para obtener la bomba atómica. En el segundo año lanzan como el primer test de la bomba nuclear exitoso, que es la bomba Trinity. Y pues es uno de los mayores, para los malos se pudiera decir, pero es uno de los mayores acontecimientos físicos de cómo en 2 años lograron crear la bomba nuclear básicamente desde teoría, o sea, desde puro cero. Desde puro boceto, desde cero. Eso era algo que, porque eran científicos que comprendían procesos físicos que ni siquiera estaban basándose en reacciones que estudiaban del Sol, hasta ese punto, en lo que es la fisión y la fusión de partículas y demás, de cómo pudieran llevar estos un artefacto explosivo y todo esto. Este grupo científico lo hizo todo en 2 años, y le ganaron a los alemanes en eso también. Claro, hacen la bomba nuclear, y esto aquí, Feynman, en este caso, él ya estaba casado, tiene una esposa que es Arlene, con la cual estaba en este momento muy enferma, y él se muda con ella, y Arlene, justo después de que se crea la bomba nuclear y se lanzan y ven lo que hicieron, que todos estos tipos, la verdad, fueron un poco perseguidos por su creación, sobre todo Oppenheimer, quedan bastante traumados porque, bueno, crearon una máquina de destrucción masiva a sí mismo. La esposa de Feynman muere, y aquí es donde se acaba el prototipo de Sheldon Cooper. Si bien él tenía fama de ser creativo, de ser bromista, de tener mucho carisma, se acaba el prototipo porque, bueno, la esposa muere y él otra vez se lanza de lleno a estudiar en la universidad y a lanzar teorías, y se desenfocó porque se volvió alto mujeriego, empezó a tener líos de faldas, cambió como su personalidad, en vez de ser tímido se volvió mucho más extrovertido. Y bueno, él en todo este campo también, él no solamente en el proyecto Manhattan trabajó en física y en matemáticas, sino también ayudó a trabajar en lenguajes de computación, de programación, que en este caso sería BASIC, que es uno de los que él
ayudó a codiseñar y especificar que más adelante ese sistema es el que sería utilizado en las tarjetas de IBM, las tarjetas perforadas. Bueno, en esta vida académica, aquí su mayor teoría es la electrodinámica cuántica, y sí es igual de difícil de explicar como suena el nombre, pero bueno, esta teoría le trajo el premio Nobel, nada más y nada menos, en 1965. Esta teoría es muy conocida porque puede generar predicciones exactas, muy exactas, y eso es algo demasiado raro de ver en los métodos físicos, sobre todo cuando tratan de cuántica, porque, o sea, para cuántica fácilmente decir es, o sea, el experimento del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, eso es mecánica cuántica, o sea, como está vivo y muerto al mismo tiempo, y tú tienes al final que verlo para saber, para determinar su estado cuántico. Es eso. Pero eso lo ayudó a integrar con integraciones cuánticas equidistantes en probabilidad. Con integraciones, Francisco García 2021. Bueno, estoy pensando en cómo bajar esto porque también. En fin. Estas formulaciones consiguen una formulación integral y la elaboración de los diagramas de Feynman. Sí, ya sé la palabra integral. Bueno, marico. No, tranquilo, bueno. Sí. Y son formulaciones que él creó, o sea, él no fue que se agarró, no fue que se basó en la teoría de fulanito y demás en esa época y la mejoró, no, él creó esto prácticamente desde cero, obviamente basándose en teorías bases como la de Einstein, ¿verdad? Y otras teorías de la física, y al final con el tiempo las computadoras fueron como que las capaces de verdad de poder ejemplificar la magnitud de estas teorías por su capacidad de procesamiento, dándoles una herramienta de poder sin precedentes para todo lo que son los estudios físicos, en este caso de la cuántica, ¿ok? Y no voy a meterme más en eso porque está complicado, ni en pedo, no va a pasar. También hablo de la física de la superfluidez del medio líquido, etc. Entre los acontecimientos populares, él estuvo en el comité y sacó un libro de eso, que fue bastante famoso también, en el comité que investigó la explosión del Challenger. Para los que no sepan, en los años 80 la NASA se propuso enviar a todo el mundo a la Luna por marketing. Incluso una profesora. Exactamente, hubo una vez que le tocó a una profesora en el transbordador Challenger, despegó y cuando empezó a salir de órbita, ¡pum!, explotó y se murió todo el mundo. Pobrecito. ¿Tú sabías que Big Bird, que es el pájaro amarillo ese grande de Plaza Sésamo, sí, estuvo a punto de montarse en ese programa? Decidieron montarlo en el siguiente y no en ese, para no quitarle protagonismo a la profesora. O sea, ¿tú te imaginas ese poco de carajitos traumados que se le muere el pájaro? Se murió Big Bird. Sí. Bueno, en fin. Entonces, claro, esa vaina explotó y la NASA sacó como que necesitamos un equipo, una comisión que investigue porque Feynman estuvo ahí metido y fue el que determinó por qué explotó. Básicamente él dijo, se equivocaron en un cálculo y o sea, que había, primero dio, hay una diferencia de comunicaciones importantes entre los físicos de la NASA y los altos ejecutivos de la NASA. Porque los altos ejecutivos dicen, nuestras naves son súper seguras, una probabilidad de 1 en 100.000 para explotar. Feynman dijo, no, eso es mentira. Los cálculos dan que es una probabilidad de 1 en 200, o sea, que era relativamente peligroso. Y se equivocaron en los cálculos de frío de una de las turbinas, que con el frío se iba a disminuir un poco el tamaño y eso iba a generar una despresurización y ¡pum! Listo. Por eso es que hoy en día, debido a ese tipo de accidentes, es que vemos que sube 2 grados la temperatura el día del lanzamiento y lo posponen. Exactamente. Y eso vino a partir de aquí. Él al final siguió pues haciendo física y él daba clases, o sea, también fue profesor, e incluso para los que sean amantes de la física, él dio unas clases para la gente que empezaba a estudiar primer año de física, y esas clases las grabaron, le transcribieron sus audios y la convirtieron en un libro que se llama Lectures on Physics, el cual es recomendado, es como para cualquier persona que se quiera entrar en este mundo, y es, o sea, este es muy de nicho, lo admito, pero me gusta, y es considerado uno de los físicos más importantes y una de las bases de todos los que son los modelos cuánticos y la física cuántica del siglo XX, y que sus aplicaciones se siguen utilizando aún hoy en día para todos otros modelos físicos, para el estudio de la física, para seguir consiguiendo la ciencia. Estuvo también en hitos importantes como el Proyecto Manhattan,
sabe por qué explotó el Challenger, entre otros, y ese es Richard Feynman. Está bien. Lo único que yo podría decir es que no sobresalió siempre por su cuenta, siempre estuvo en un equipo, por así decirlo, siempre fue parte de un grupo más grande. No, bueno, o sea, el premio Nobel se lo ganó casi solo. Tuvo otros dos, pero fue él el líder. Proyecto Manhattan acompañado. Lo del Challenger, bueno, ni siquiera una vaina sería decir, coño, mira, lo detuvo. No. Pues, no, bueno. Mira, explotó fue por esto. Pero bueno, nada, está bien. Por otro lado, yo sí me voy con alguien que siempre trató de brillar por cuenta propia. Al final siempre fue daño colateral para otro tipo de problemas, conflictos y de todo. Y es justamente Nikola Tesla. Tesla no es estadounidense, a pesar de que pues, se nacionalizó estadounidense con el tiempo. Él nace realmente en lo que era Austria, ¿no? El Imperio Austriaco en esa época. Era croata. Porque Croacia era parte del Imperio Austriaco. Sí. Pero bueno, o sea, de todas formas, pues, era parte del Imperio Austriaco, técnicamente nació como austriaco, entonces tengo que decir que nació como austriaco, ¿no? A pesar de que nació en lo que hoy en día es conocido como Croacia, ¿no? Es curioso, porque mucha gente nos preguntó por qué no hablamos de él el siglo pasado, porque justamente Tesla es cómico, porque la mitad de su vida... Porque a Rafa no le dio la gana. Él nace en 1856, la mitad de su vida fue en el siglo XIX y él muere en 1944. Entonces la segunda mitad de su vida pues es en el siglo XX. La cuestión es que la gran mayoría de sus cosas, bueno, por lo menos Rafa no le dio la gana. Su niñez yo no la cuento como tal, como importancia, porque pues realmente, ¿qué te puedo decir? De su niñez era un muchacho muy aplicado. Los profesores siempre pensaban que él hacía trampa porque tenía una memoria fotográfica demasiado grande, demasiado importante, demasiado arrecha, pues, por así decirlo. Entonces todo el mundo pensaba que él hacía trampa. Estuvo becado, estudió de todo, pero tenía un pequeño problema el señor Nikola con K. Le encantaba el juego, le encantaban las apuestas, era un ludópata de primera. En su tercer año de universidad, perdió todo su dinero apostando, entonces tuvo que salirse a la universidad y ponerse a trabajar de electricista, ¿no? Justamente, y sería por ese mismo lado, a pesar de que nunca se graduó de la universidad, sería justamente por ese mismo lado que él comienza a ganarse la vida, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con la electricidad, porque, pues, de nuevo, era un muchacho súper brillante. De hecho, él comienza a trabajar con la empresa de Thomas Edison, del que hablamos en el siglo pasado, en el sector de Francia, ¿no? En el sector de París, justamente para desarrollar un nuevo sistema eléctrico para todas las calles de París. Debido a su gran trabajo y a su gran habilidad, justamente es el mismo Thomas Edison el que decide traerse a Tesla de Francia, esta vez a Nueva York, a Estados Unidos. Y justamente les ponen una cosa que ya hablamos en el episodio pasado de Thomas Edison, ¿no? Que es que Thomas Edison quería alumbrar toda la ciudad de Nueva York y quería hacerlo de la manera más barata, por así decirlo. Entonces puso una apuesta para todos sus trabajadores para ver quién lograba desarrollarlo. Una apuesta de $50,000 que hoy en día es 1.2 millones de dólares, si no estoy mal. Al final fue justamente Nikola Tesla, que estuvo trabajando día y noche sin parar, él solo dormía 2 horas al día, el que logra ganar la apuesta. Pero el problema es que cuando Edison pensó que nadie podía hacerlo, que al final simplemente él podría agarrar el crédito y ya, pero se equivocó. Entonces, ¿cuál fue la solución de Edison para no pagarle los $50,000? Le dijo, no, Nikola, es que tú no entiendes el humor americano, eso era sarcasmo, eso era un chiste. ¿Cómo vas a pensar que yo te voy a dar todo ese dinero? Debido a ese tipo de cosas y ese tipo de tratos es que que Tesla decide irse de la empresa de Thomas Edison y a trabajar justamente con un señor de apellido Westinghouse. Aquí comienza lo que se llama la guerra de las corrientes. Ya hablamos en el siglo pasado de personajes muy importantes como JP Morgan, como Rockefeller y todo este tipo de personas, ¿no? Y ellos entran justamente a este mundo de la electricidad cuando esto resulta ser algo demasiado rentable, ¿no? Y Thomas Edison había desarrollado un sistema de corriente que se llamaba la corriente continua, que era lo que hacía que, bueno, tú tenías por así decirlo, una antena A y una antena B, entonces tú pasas energía de la antena A a la antena B para que ésta pudiera, pues, reproducir la energía y poder tener una lámpara prendida de un lado A a un lado B, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero Nikola Tesla desarrolla una alternativa que justamente se llamaría la corriente alterna, que logra que sea prácticamente un circuito cerrado que se reproduzca por todo lado. El problema es que
los primeros intentos de desarrollar esta energía, ¿no? Desarrollar este sistema eléctrico, hubo varios problemas y se quemaron varias casas. Pero después de resolver ese problema, más nunca volvió a haber un problema, ¿no? La cosa es que, bueno, Tesla agarró esto. Tesla era sustentado por JP Morgan, ¿no? La persona más rica en ese momento, junto con Rockefeller. Más poderosa, me atrevería a decir yo, que Rockefeller, ¿no? Al final, ¿quién fue el que ganó en ese siglo? No me acuerdo. Bueno, al final JP Morgan, creo. Exacto, al final JP Morgan justamente estaban haciendo una competencia Morgan y Westinghouse, ¿no? Porque Morgan sustentaba a Edison y Westinghouse sustentaba a Tesla. Porque estaban compitiendo para ver quién podía crear el sistema eléctrico de las plantas, ¿cómo se llama esto? Las plantas hidroeléctricas de las cataratas del Niágara, justamente, para producir toda la energía de la costa este. Al final sería Morgan el que demandaría a Westinghouse por cosas que no tenían ningún sentido, pero los costos de la demanda eran tan grandes que al final Westinghouse, que tenía dinero pero no tanto, tuvo que echarse para atrás, y pues Tesla se quedó sin la oportunidad de poder probar este tipo de energía. Al final, incluso varios años más adelante, todo el mundo comenzaría a tomar la teoría de la corriente alterna como la base, y es la que tenemos hoy en día todavía. Y Tesla ni siquiera pudo haberla patentado, y al final pues se volvió dominio público, ¿no? Sería justamente gente como JP Morgan los que se encargarían de eso, para no tener que pagarle un centavo a nadie, de lo que sería la nueva fiebre del oro, ¿no? De electrificar, si se puede decir así, ponerle corriente a todo el continente, no solamente a Norteamérica. Después de eso, bueno, Tesla tuvo varios problemas. De hecho, mira, descarado, se te ve, o sea, por lo menos podrías bajar el celular, ¿oíste? Tenía que responder, es importante, vale. Está bien, sé que estás trabajando. Pero coño, es como yo lo agarro y lo tengo aquí, ¿no? Pero bueno, nada, al final Tesla de hecho estuvo trabajando más de un año cavando huecos, ¿no? Le pagan $2 al día, imagínate. Y al final logra crear justamente su empresa de Tesla Electric, por así decirlo, ¿no? Comenzó a tener laboratorios en Nueva York, comenzó a desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Y sería aquí cuando haría por lo que la gran mayoría de gente lo conoce hoy en día, que es la bobina de Tesla. Es esa cosa que parece que es como una palmera, si se puede llamar así, que produce energía inalámbricamente y que puede producir y que puede pasar corriente a un bombillo que no esté conectado en ningún lado, simplemente por estar cerca de la bobina, ¿no? Por el electromagnetismo. Exactamente. El sueño de Tesla era poder poner electricidad en todo el continente por medio de este tipo de bobinas a gran escala, ¿no? Y hacerlo prácticamente gratis para todo el mundo. Pero estamos hablando, recuerden, de la época de los grandes magnates de la economía y del comercio estadounidense, y que la mayoría de ellos eran todos unos coñemadres, no hay forma de decirlo. Entonces decir, ya va, espérate, tú vas a quitarle a Rockefeller el negocio del petróleo y de la energía de fósiles, o tú le vas a quitar a JP Morgan el negocio de la electricidad. Estás loco, marico. Entonces ese tipo de cosas nunca se dio. De hecho, en Colorado Springs, en el estado de Colorado, misteriosamente se quemó uno de los almacenes de Tesla donde estaban construyendo varias de estas bobinas. Nadie sabe por qué. Pero pues bueno, nada, más adelante incluso este tipo de electromagnetismo, de la energía por electromagnetismo, sería lo que utilizaríamos en el siglo XX, a finales, ¿no? En el siglo XXI, hoy en día se sigue utilizando. Y a partir de ahí Tesla, bueno, él le gustaba muchísimo experimentar, era un científico nato, ¿no? Todo el tiempo está inventando cosas, pero con el pequeño problema es que era muy malo para los negocios y tenía un problema serio de apuestas. No era como Edison, por ejemplo, que por mucho que lo critiquen, era buen científico, pero principalmente era muy buen hombre de negocio, entonces cualquier sueño que tenía podía cumplirlo. Tesla no, Tesla siempre necesitó de gente que lo respaldara económicamente y casi nunca las tuvo. ¿Por qué? Porque también era un tipo muy cerrado. Él de hecho muere a los 80 y pico años, si no estoy mal, y muere virgen. ¿Y pobre? ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, pobre más o menos, no tan pobre como a la gente le gusta pintarlo, pero sí muere endeudado, más que pobre muere endeudado, ¿no? Porque pues él se murió de hecho en una habitación de uno de los hoteles más caros y más importantes de Nueva York. Y murió de 84 años, de nuevo, tampoco murió muy viejo que digamos. Muy joven, perdón, que digamos.
una de las cosas, un pequeño dato curioso que voy a dejar sería que cuando él muere, todos sus laboratorios fueron mandados a ser estudiados, pero para ver si había algo que pudiera hacer un daño contra la gente. Recordemos que esto fue en 1944, entonces había mucho miedo, mucho espionaje, ¿no? Él era croata, ¿no? A pesar de que ya era nacionalizado estadounidense, entonces mucha gente podía decir que tal vez era un espía. Entonces, pues el gobierno de los Estados Unidos manda muchos ingenieros eléctricos a investigar todo el trabajo de Tesla para ver si había algo rescatable o si algo era peligroso. Y el ingeniero jefe de esto, déjame un momentico que tengo el nombre aquí, me pareció bastante curioso. El ingeniero eléctrico principal que estudió todo esto es de un apellido bastante curioso. El apellido es Trump, ya te digo el nombre exactamente. El nombre es... Coño, ¿dónde está la muerte de este tipo? No me sale. Bueno, el apellido es Trump. G.H. Trump, creo que es. Un ingeniero eléctrico del MIT bastante reconocido para la época. Y qué loco, que es el tío directo de Donald Trump, ¿no? Así como un pequeño dato curioso para que tengan ahí un dato coctelero, como le dicen acá en Colombia, ¿no? Pero bueno, ya esa fue la vida de Tesla. Una persona bastante cerrada, nunca fue carismático, nunca fue bueno para los negocios, pero que sin él realmente lo que es el mundo de la electricidad hoy en día no sería nada. Él incluso desarrolló la primera radiografía de la historia sin saber que lo había hecho, porque él era muy amigo de Mark Twain y bueno, una vez estaban ahí explorando con unos rayos y lograron hacer una radiografía de la mano de Mark Twain. Fue la primera radiografía de la historia. Pero sin duda alguna hoy en día sigue siendo reconocido como esa mente brillante a la cual no se le pudo explotar todo, justamente por esa falta de contacto humano, ¿no? Esa falta de sociedad. Fue una mente totalmente... No, y porque aun cuando tuvo todos los reales del mundo, si no tenía alguien que le bajara las ideas, no, los botaba. También, exacto. Sí, ¿no? También los botaba, es que era un tipo con muchos problemas, ¿no? Hoy en día es inspiración para muchísimos científicos, también es una inspiración tan grande y tan directa para personas como Elon Musk, que bueno, que hoy en día una de las empresas mejor valorizadas de la historia, que es justamente Tesla, se llama Tesla en honor a justamente esta persona, ¿no? Y su tecnología se sigue utilizando y se sigue desarrollando, todo lo que es el electromagnetismo para pues transferir energía, hoy en día incluso datos, ¿no? Todo lo que es información. No voy a decir que todo depende y no todo fue gracias a él, pero sí fue ese primer paso necesario para darse. Era un visionario y era un tipo muy adelantado a su época, así de simple. Y hoy en día sigue siendo una inspiración y una de las mentes más brillantes que han vivido en esta tierra. ¿Y ya? Me parece bien. Yo no lo voy a refutar, así que voy a pasar de una vez a Stephen Hawking. Dale pues, camarada. Muy bien. Bueno, cuento rápido la vida de Stephen Hawking. Nace en Inglaterra. Véanse la película. ¿Cómo es que se llama la película? La película es La Teoría del Todo. Véanse la película La Teoría del Todo. Todos tienen película en esta vaina, ¿no? Menos Tesla y... Bueno, no, entonces nada más tiene Feynman Turing no tiene. Tesla tampoco, que yo sepa. ¿O sí? Tesla sale en The Prestige, la de Christopher Nolan. No es solo de él. En cambio, o sea, Stephen Hawking tiene la teoría del todo, Alan Turing tiene el código Enigma. Muy recomendadas las dos. Disculpa la interrupción. Ajá. Sí, véanse la teoría del todo. Ajá. Él entra a Oxford. Primero entra a Oxford. Se aburre en Oxford. Estudia, le va muy bien. Se gradúa de Oxford. Casi que con honores. Bueno, no, creo que fue con honores. Y de ahí dicen, denme los honores porque yo me quiero ir para Cambridge. Entra a Cambridge y ahí empieza sus tertulias, y empieza de verdad a hacer ciencia. Y aquí es algo muy curioso que no muchos saben. En la época en la que Stephen Hawking empieza a estudiar lo que es la cosmociencia, o sea, cosmología, no confundirse con astrología o astronomía. En este caso, astronomía es parecido, pero no es igual. Astrología es los astros y Mercurio retrógrado. Eso no es ciencia, eso es redacción. En fin. Hawking entra a estudiar esto, y esto era un apartado científico que era altamente criticado, porque esto vino literal derivado de la astrología, sí, de Mercurio retrógrado y de las casas de los caballeros del zodiaco. Vino derivado de esto, que obviamente con el estudio de los astros, de Galileo y demás,
le dieron y de Kepler y de otros en lo que era la astrofísica, le dieron cierto peso, pero la astrofísica, pero lo que era la cosmología, pues no era tan así, lo veían mucho más como casi pseudociencia. Pero Hawking no le prestó atención a esto, era un tipo súper autoritario, era un tipo que hacía lo que le daba la gana, era rebelde, y él empieza acá, empieza a estudiar esto en Cambridge, y empieza a estudiarlo, y se asocia con alguien muy importante en todas sus teorías. Todos los científicos dicen que no, que él siempre estuvo en equipo, todos los científicos trabajan en equipo, ninguno hace su vaina solo. Inclusive Tesla le tocó trabajar en algún momento también en equipo. Todos trabajan en equipo. Entonces Tesla se asocia con Roger Penrose y empiezan a... Perdón, Tesla ahora me confundí. Hawking se asocia con Roger Penrose y empiezan a trabajar en una idea teórica muy interesante sobre lo de los llamados agujeros negros. Masas, o sea, cuerpos celestes con una densidad de masa tan grande de que cuentan con un campo gravitatorio tan fuerte de que son negros porque ni siquiera la luz puede escapar a su fuerza gravitatoria. Y ocurren muchas cosas físicas raras y alrededor de esto nadie sabe qué ocurre entrándose a un agujero negro y deforman el espacio-tiempo porque son de los objetos más pesados del universo. ¿Okay? Para más información, miren Interestelar. Porque casualmente el astrofísico, el que ayudó a asesorar a Christopher Nolan y a Jonathan Nolan, que fue el que lo escribió, para escribir Interestelar, fue Kip Thorne, que en esta época se hizo amigo de Stephen Hawking. Entonces, Hawking empieza a trabajar en esto y lo que él hace que es revolucionario para esa época, para la física, es que en este entonces se estaba trabajando lo que era el cosmos, por así decirlo, los estudios del cosmos, separados de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿verdad? Que ya había estado más que publicada, aceptada, y que ya estaba como adoptada en los estudios científicos como tal, en los estudios físicos. Hawking dice que no hay que verlo como cosas separadas, hay que verlos como todo junto. La película de la teoría del todo se llama La teoría del todo porque Hawking, como muchos otros científicos, es uno de estos tantos de que buscan una teoría del todo, que es una única teoría unificada que explica absolutamente todos los fenómenos físicos del universo. Esa es como la ballena blanca de todos los científicos y físicos, buscar una teoría del todo que lo explique todo y que todas las demás teorías que se sacan en electromagnetismo, en física, en cuántica, en todas estas cosas puedan salir de allí. Este es el primer trabajo de Hawking y cuando sale es recibido con relativo escepticismo por una simple razón: no se puede comprobar. Esto era totalmente teórico en ese momento, pero muchas personas que método científico lo empiezan a estudiar, a corroborar y empiezan a ver como que, oye, mira, esto de verdad tiene fundamentos matemáticos y físicos fuertes, puede ser verdad, tiene toda la razón. Es muy importante, lo empiezan a tomar en cuenta y aquí es cuando su nombre empieza de verdad a crecer. Él escribe ante todo esto su famoso libro que fue mucho tiempo después, ya para los años 80, que es Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Porque, claro, él empieza a través de todos los estudios en los agujeros negros, él dice que son la clave para descubrir fenómenos del universo. Y él aquí hace algo que a mucha gente, ahorita para nosotros es como lo normal, pero antes, en esta época, no lo era así. Él dice de que el universo como tal no tiene límites físicos o, por así decirlo, está en constante expansión. Y lo que él dice, gracias a estos estudios, es que todo vino de un mismo origen, desde el Big Bang. O sea, Stephen Hawking es de los primeros científicos que habla y propone de una teoría de un inicio específico para el universo, que es el Big Bang, una gran explosión de materia extremadamente de partículas muy condensadas que al final daría origen a lo que es todo el universo, lo cual aún sigue siendo debatido, pero de momento la teoría del Big Bang es la teoría más aceptada de cómo fue el origen del universo y que se ha visto fuertemente aceptadas por otros descubrimientos como el bosón de Higgs, como teorías de partículas que se han descubierto, en donde se
tienen sentido respecto a una teoría del Big Bang, no a otros tipos de teoría, porque hay otras teorías que también explican cómo empezó el universo. Y bueno, entre otros, ese libro, el de Breve Historia del Tiempo, estuvo en la lista de bestseller del The Sunday Times británico por 237 semanas, casi un año. Es un libro de física y Bueno, ¿y por qué no postulaste a Hawking entonces por escritor en vez de científico? No, bueno, porque es un libro científico, pero todos tienen... ¿Fue Stephen Hawking el que propuso por primera vez la teoría del Big Bang? Creo que no, pero sí sé que fue el que logró Darle legitimidad. exactamente. Sí, fue el que lo logró la legitimidad, Okay. porque la cosa es que esta teoría no fue como que alguien un día agarró y dijo, mira, esto es así y no. Fueron varios astrofísicos y físicos que empezaron a decir, oye, esto puede ser así, y al final son todos trabajos acumulativos dentro de todo. Uh-huh. Pero gracias a Hawking fue donde tomó verdadera legitimidad, y por eso su trabajo en agujeros negros es tan importante, porque cualquiera diría, ok, a mí qué me importa que hay una especie de cuerpo celeste en el espacio que se chupa todo lo que se le acerca, básicamente. Pero no, fue gracias a todo esto. Y más bien, la teoría de Hawking se probó, o sea, él justo después de su muerte. Él muere en el 2018. Fue el que más reciente murió de todos los que hemos mencionado. Y se probó porque por fin se logró sacar, porque obviamente hasta No, hace Maradona. poco... ¿Qué? Maradona fue De los que hablamos el de hoy. muerto. Ah, bueno, pues, pero. De los que hablamos hoy. Yo sé, la Pues Maradona de se los que murió hace hablamos hoy, unos este meses. fue el único. De los que hablamos hoy, este es el único que estuvo vivo en el siglo XXI. Claro. O sea, cuando esta famosa foto, que si no me acuerdo fue en el 2019, de la foto del agujero negro, o sea, el hecho de que se haya podido tomar esa foto, le cayó la boca, porque aún existían muchísimos físicos que no aprobaban las teorías de los agujeros negros, sí, por más que salían Interestelar y toda la cuestión. Y esa simple foto, más bien, porque él también de las cosas que propuso es que no es negro totalmente, puede producir radiación por cómo desvía todas las partículas, y que el mismo agujero las saca, o sea, que desvía, y es ese famoso aro de luz, como en Interestelar, que es como ese aro de luz de cómo se desvía todo ahí cuando ellos están No, viajando la luz. cerca, claro, por la misma luz y otros tipos de ondas también, no solamente son ondas de luz. Entonces, este desarrollo teórico es súper importante a lo que es todo el... Básicamente, gracias a Hawking es que ahorita podemos tener, comprender muchísimo más cómo se entiende todo el universo. La verdad es que Hawking por lo menos no tiene el premio Nobel de la física, ni de la matemática, ni ningún premio Nobel, pero matemática no tiene premio Nobel, pero no tiene premio Nobel de física, por el simple hecho de que sus teorías han sido tan futuristas, por así decirlo, o sea, o tan avanzadas que no se han podido comprobar, y por eso no le han podido dar el Nobel, nada más. Pero y aún así se le considera uno de los científicos más importantes. Yo creo que justamente ahí al nivel de Tesla, abajo de Einstein, más que todo. Él era este gran partícipe de lo que hablaba ahorita, la teoría del todo, que es la universalidad de las leyes físicas. Él también ayudó a que todo el área de la cosmología tuviera un carácter, por así decirlo, de seriedad ante la propia comunidad científica. Fue todo un rockstar también de la popularidad, porque le dio la esclerosis lateral amiotrófica, si no me equivoco, que lo dejó paralizado, hablando por una computadora. Y salió en Baby Bang Theory, y ha salido en otras escenas, en películas, en series y demás. Es grandemente reconocido, o sea, ha hecho un trabajo de poder acercar a las personas a la ciencia en ese sentido. Y él se enfocó mucho en cómo, o sea, en cómo poder entender en nuestro universo, por así decirlo, cómo entender de dónde venimos, el universo, de los elementos que pueden, por ejemplo, haber dado origen a los planetas, a la vida, de cómo se distribuyeron las galaxias. O sea, cuando Hawking nace y cuando Hawking empieza a estudiar, apenas se conocía otra galaxia, una que otra galaxia.
No era algo de que en el universo tiene 14, tiene una distancia de no sé cuántos miles de millones de kilómetros y hay no sé cuántas miles de millones de galaxias, como la Vía Láctea y demás, y que nosotros somos un punto. No, eso no era así. Gracias a los estudios de Hawking se pudo comprender todo esto y es cuando el hombre también empezó a mirar con mucha más detenimiento al límite del espacio, o más bien el no límite del espacio. Y dentro de todo eso, para no tampoco meterme en cosas como súper físicas y también más especulativas, eso dentro de todo es lo de Hawking. Él también ha sido referente para los ateos, así como con sus filosofías, con sus ideologías. Y sobre todo es una persona de que a pesar de su discapacidad, que lo odiaba de que lo tratasen como discapacitado, era curioso cómo él podía resolver y seguir trabajando con todas estas teorías porque él hacía los cálculos como geométricos en su mente y él simplemente los escribía, los transcribía, no es que agarraba una hoja de papel porque no podía hacer una operación matemática. Wow, Frank, qué bajo de tu parte, Frank. No, bueno, pero son hechos y hay que darlos. Está Y bien, nada, está eso es bien. Stephen Hawking, que es Está top bueno. 3 de los científicos más importantes e influyentes de todo el siglo XX. Está bien, está bien, está bien. Bueno que hayas mencionado que exacto, realmente fue hasta hace poco que una de sus teorías se pudo La comprobar, ¿no? Al principal. final, claro, al final la vida de Hawkins, o sea, cuando uno habla de cosas tan grandes y tan lejos de nuestra realidad actual, como lo son agujeros negros, como es galaxias tan lejanas, realmente pues no hay más nada que se pueda hacer aparte de crear teorías, ¿no? Más Hasta bien, que no call cree, to action. Vayan, esa bueno, foto del agujero negro que sacaron. Vayan porque sacaron una nueva versión en donde se puede ver la curvatura de la luz acercándose al agujero negro. Es exacto, pero muy bueno, nada, chévere. independientemente de eso, tremenda persona, yo diría que lo más grande que él ha hecho, por lo menos para la humanidad como tal, es lo que tú dijiste, es acercar a la gente del común a la física, ¿no? Al universo, a engancharse por ese tipo de cosas y también ha sido una inspiración muy grande para muchísima gente, no solo por todo lo que sabía, sino por lo que logró estando en la condición que estaba. O sea, Claro. imagínate tú tener que buscar o sea, no es escribir como como tú y yo escribimos en la computadora, sino letra por letra, por Él letra, llegó a por escribir, él letra. llegó a conseguir una velocidad de escritura de 15 palabras por minuto, creo que fue. Por Imagínate, minuto. yo puedo. O sea, bueno, no, 15 palabras o letras. No, 15 palabras por Mm, no minuto. me cuadra, no me cuadra honestamente, pero bueno, nada, independientemente, todo lo que tuvo que hacer es muy, muy grande y bueno, nada, ya habiendo No, cerrado es con eso, dato terminemos curioso, o hoy. sea, a él con la enfermedad, cuando se la diagnosticaron fue muy joven y le dieron 2 años de Estaba vida. en la universidad. Sí, le dieron 2 años de vida. El carajo duró como 40 más de eso. Eso es una exageración de la película. No, no, A no. él, Estaba comprobado que le o dieron sí sea, 2 años de vida. Sí, no, fue como que o sea, poco. Es lo que a mata esa él, enfermedad. Es a él le bastante dijeron que iba fuerte. a tener 2 años de vida activa y que después era cuestión era era mucha incertidumbre, o sea, podía morirse el día después o podía morirse 50 años después, o sea, No, eso de los pero bueno, 50 nada, años es sencillamente que el carajo llegó a pegarla antes de quedarse totalmente paralizado. Y coño, tenía la plata para tener el equipo de enfermeras, la silla, todo eso. Listo. pero bueno, nada, independientemente de eso, terminemos el día de hoy con otro señor británico, justamente que su vida estaría marcada por un gran logro, a pesar de que hizo muchas cosas, pero famoso por una cosa en específica, y que tuvo un final bastante trágico, un final bastante poético y hasta de Disney, porque estaría inspirado justamente en una película de Disney, ¿no? Pero bueno, Alan Turing. Alan Turing nace en Inglaterra, ¿no? 1900, ¿qué? Creo que es como 1920, 1900, ya te digo exactamente. Alan Turing nace en 1912, justamente, en el Reino Unido. Turing, pues era hijo de una familia, pues bien acomodada, no eran nobles ni nada, pero pues una familia bien acomodada. Y desde pequeño tuvo una mente, así como toda la gente que hemos hablado, ¿no? Una mente brillante desde el momento en que nació. Mucha memoria fotográfica, mucha memoria, sí, bueno, fotográfica, exactamente. Demasiada capacidad para almacenar todo tipo de información, pero pues a diferencia, no a pesar, sino a diferencia, muchos de los científicos de los que hemos hablado, Turing no era
polifacético, por así decirlo. Él no era bueno en muchos campos, sino que él se basó en la matemática pura, en los números. Esa era realmente su pasión. Una cosa que hay que hablar de Turing y que marcaría el resto de su vida es que abiertamente, bueno, no abiertamente como tal, pero pues él nunca negó su sexualidad. Él era homosexual. De hecho, pues una de sus más grandes inspiraciones para su vida fue un muchacho que conoció justamente en la secundaria cuando tenían 15 años y pues él estaba totalmente enamorado de esta persona. Ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, aquí lo tengo. Christopher Morcom. Este muchacho se moriría de 17 años, no era homosexual, pero pues él era muy amigo de Alan Turing y él sabía que Turing le gustaba a él, pero pues siempre y cuando hubiera respeto entre ambos lados no pasaba nada. Este muchacho muere de 17 años de tuberculosis, no estoy mal, y Alan, bueno, que estaba a punto de entrar a la universidad, decide incluso posponer la entrada a la universidad justamente por el dolor, ¿no? Turing se gradúa como matemático puro, entre otras cosas, pero principalmente matemático puro. Y fue en 1935 donde comienza realmente su carrera importante, su carrera profesional. ¿Por qué? En ese momento había un matemático alemán que había creado un código matemático, por así decirlo, ¿no? Un problema matemático que nadie había podido resolver, que era justamente el mismo código que defendería y que estaría pendiente de crear la máquina del código Enigma, ¿no? Esto tendría un nombre en alemán que no voy a intentar ni mencionarlo ni pronunciarlo porque pues, mi alemán no es para tanto, pero básicamente se llamó el código Enigma. El código Enigma es un aparatico, ¿no? Es como un maletín, para los que hayan visto la película saben más o menos cómo es, que lo que hace es producir todo tipo de números y de códigos y de problemas matemáticos que si se logran solucionar en el momento, pues puedes encriptar, lo contrario de encriptar. Encriptar. Sí. Descifrar. Bueno, descifrar, digamos, ¿sí? Descifrar el código que está oculto. Realmente el problema es que esos códigos van cambiando cada 24 horas. Entonces, si no logras resolverlo en 24 horas, estás jodido. Y son más de 18.000 posibilidades de códigos matemáticos, ¿no? Tú realmente necesitas tener el otro lado del código, ¿no? El otro lado del código original para saber y poder descifrar dicho mensaje guardado justamente por códigos matemáticos. Esto lo hacía realmente el aparato, ¿no? Perfecto para poder ocultar información de alto nivel. De hecho, cuando este señor alemán logra desarrollarlo, él tenía como plan venderlo al mundo, pero justamente el gobierno de Hitler dijo, no, espérate, no vas a vender eso, tú estás loco, marico. Lo que hicieron fue agarrarlo y lo mantuvieron oculto, obviamente le pagaron a este señor, hasta que pues comenzó la Segunda Guerra Mundial y pudieron implementarlo. Y sería justamente en este momento que Alan Turing pues entraría a muchísima importancia, porque a pesar de que él incluso en 1935 trató de descifrar el código y de hecho creó su propia máquina para descifrar ese código, que era la máquina Turing, nunca lo logró. Lo cómico es que con la máquina Turing que él crea, le pone su nombre obviamente, él logra descifrar y logra desarrollar, digamos, la primera calculadora de la historia. Y también logra crear lo que es la teoría de la computación, que es justamente lo que es descifrar y encriptar códigos matemáticos justamente con un solo algoritmo. Lo cómico es que logró crear esa máquina para poder descifrar cualquier problema matemático, menos justamente pues el código Enigma. Fue el único problema matemático que no pudo. Si quieren que lo digan en alemán, porque ya estaré diciendo, Rafa, ¿por qué no lo intentas? En los comentarios, bueno, es ein Problem. Si no estoy mal, pero bueno, nada. Básicamente eso. Comienza la Segunda Guerra Mundial y bueno, obviamente el gobierno de Churchill trató de agarrar las mejores mentes matemáticas posibles para meterlas en un lugar que sería en el lote 8. Eso sería pues cerca de la Universidad de Cambridge, si no estoy mal. Y mete a toda esta gente, a estos matemáticos en ese lugar para que ellos pudieran en menos de 24 horas descifrar el código y ver dónde estaban posicionados los submarinos alemanes. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, luego de que cae Francia, Inglaterra, el Reino Unido se queda prácticamente sola en Europa en contra de los alemanes, ¿no? Quitando a los rusos.
Y ya realmente Inglaterra no podía traer comida y estaban bajo un bloqueo económico y militar bastante duro, y la única forma de traer comida y alimento pues era justamente desde Norteamérica, desde las colonias en Canadá, que siguen siendo colonia británica, y desde el aliado que era Estados Unidos. La cosa es que los submarinos alemanes todo el tiempo estaban hundiendo barcos comerciantes, ¿no? Estadounidenses, canadienses y británicos. Entonces necesitaban urgentemente poder descifrar cómo poder, pues, sí, descifrar el código Enigma para saber dónde están los barcos y para poder incluso voltear el resultado de la guerra, que en ese momento la cosa no pintaba nada bien para el Reino Unido y los demás aliados. Al final, la solución que crea Turing y su equipo es justamente el BOMB. El BOMB esta vez no se escribe como bomba, sino B-O-M-B-E, que es esta máquina gigante llena de discos y que es como una evolución de la máquina Turing, que Turing había creado 6, 7 años antes, que se convierte realmente en la primera computadora de la historia. ¿Por qué? Porque la misión de esta máquina era producir todos estos 18.000 problemas matemáticos, ¿no? Y poder solucionarlos y dar con el mensaje oculto. Lo que los matemáticos eran más de 30 matemáticos en un hangar haciendo cuentas y podían descifrar la mitad de un mensaje en un día entero, en 24 horas, esta máquina lo lograba hacer en minutos sin ningún tipo de problema. Cuando se logra descifrar el código Enigma bajo esta máquina, pues, a pesar de que sí, fue un equipo, realmente fue bajo la guía y bajo todos los desarrollos ya hechos anteriormente por Alan Turing, logran dar estos resultados. Realmente es que comenzamos a ver que la mayoría de barcos, la mayoría de submarinos alemanes comienzan a ser hundidos, la mayoría de personas se comienzan a salvar. Se cree que incluso la operación León Marino no se logra dar, que es la operación de Alemania para invadir Gran Bretaña, justamente porque logran dar la vuelta al código Enigma y sabían dónde iban a estar los barcos alemanes, dónde iban a estar los aviones alemanes. Todo lo que era la naval alemana y la Luftwaffe estaban totalmente hackeadas para ese momento, ¿no? No podían ser tan descarados, no podían salvar a todo el mundo. La película lo habla bastante bien. De hecho, muchísima gente criticó a este proyecto, ¿no? Porque decían que pues era salvar gente selectivamente, ¿no? Entonces pues no era muy moral que digamos. Pero se estima que realmente se pudieron haber salvado 14 millones de vidas, por lo menos de ser damnificadas como tal, justamente por este desarrollo tecnológico tan grande que fue la primera computadora de la historia, no hay otra forma de llamarla. De nuevo, todos los códigos matemáticos y la teoría del cálculo de descifrar, no sé cómo se diga eso exactamente, nace en este momento, y muchísimas empresas más adelante y todos los conceptos de computadora necesitarían de esta primera tecnología que se desarrolló más adelante para lograrlo. Turing, después de la Segunda Guerra Mundial, fue considerado un héroe de guerra. De hecho, participó en Olimpiadas, era una persona con muy buen físico, en especial en resistencia. Participó en la categoría de maratón. Era un rockstar, por así decirlo, en Inglaterra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque pues se hizo público justamente después del final, cómo fue también que Inglaterra logró tener esa sorprendente ventaja después de ciertos días, ¿no? Y ahí fue cuando Turing entonces comenzó como que a relajar el esconder su homosexualidad, porque él decía, bueno, soy una figura pública, soy una figura muy importante, dudo mucho que pues la gente se me voltee solamente porque me gustan los hombres, ¿no? El problema es que en Inglaterra eso era ilegal. No aprendió nada de Oscar Wilde. Exactamente. En el Reino Unido, así como en muchos países, era ilegal, totalmente ilegal el ser homosexual, así no hirieras a nadie, ¿no? Él comenzó a estar en una relación con un muchacho joven, mayor de edad, cabe recalcar, ¿no? Pero joven, de todas formas, 20 años, 21 años, ya tenía 40, ¿no? Al final como que hubo unos problemas y como que un amigo de este muchacho como que se trató de meter a la casa de Turing y a robarle. Turing fue a la policía y dijo, no, mira, el amigo de mi novio se metió a robarnos. Y la policía le dijo, ya va. ¿El amigo de qué? De tu novio. Ah, o sea que eres homosexual. Preso. No. Le dijeron, o vas preso 5 años, o 1 año, no me acuerdo. O lo castraron químicamente, creo que era. O te castramos químicamente. Para los que no sepan, la castración química es simplemente un proceso, bueno, simplemente estoy diciendo, ¿no? que falta de respeto. Es un proceso químico, ¿no? Es un proceso quirúrgico que lo que hace es, te inyectan unos químicos, no soy experto en el tema, ¿no? Pero lo que hace es que te quita el líbido, o sea, te quita el apetito sexual, por así decirlo,
Creo que tus testículos dejan de producir testosterona. Exactamente. Deja de producir testosterona, lo que hace que el cuerpo engorde, te deprimas, ¿no? Y bueno, también te vuelve totalmente infértil y hace muy, 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 muy difícil que tengas una erección. Turing realmente esto pues le afectó muchísimo con todo el derecho del mundo, ¿no? Fue catalogado como un depredador sexual, fue catalogado, Lo funaron. Sí, lo jodieron feamente, le quitaron todo, o sea, pasó de ser un héroe de guerra a un pervertido, ¿no? Y no sería incluso sino hasta 20, 30 años después, si no estoy mal, de su muerte, que se le volvería a reconocer como un héroe de guerra, que se le volvería a reconocer como un científico muy importante. En el 2009 fue cuando le dieron el perdón público por parte de Inglaterra. Bueno, sí, el perdón público, pero la comunidad científica no tardó tanto, ¿no? Pero sí, fue hasta el 2009 que le quitaron todos los cargos, que no había ningún cargo realmente, solo el hecho de ser homosexual, ¿no? Y fue una persona que pues incluso, yo mencioné lo de Blancanieves porque él había visto Blancanieves cuando era joven, la primera película animada de la historia, que hablamos de eso cuando hablamos de Disney, ¿no? Y a él le gustó mucho lo poético, ¿no? De la manzana envenenada, y al final se envenenaría él mismo con cianuro, comiéndose una manzana, y así sería que se suicidaría, ¿no? Que se tomaría su propia vida. Pero al final hoy en día Alan Turing es un símbolo justamente. Bueno, primero, no estoy diciendo que sea lo más importante, pero es un símbolo de la injusticia contra la comunidad LGBT, perdón. Pero principalmente lo más importante que hizo Turing fue dar la vuelta a la guerra, ser reconocido como uno de los científicos más importantes de la historia, por lo menos en el siglo XX como mínimo, y haber creado la base para eso que estamos usando y que estás usando tú para vernos, ¿no? Las computadoras, los teléfonos celulares, todo ese tipo de cosas. Realmente la primera computadora fue hecha por él. Y quién sabe dónde estaríamos en este momento si no hubiera existido esa computadora. Otra de las grandes tecnologías que Fran estaba hablando, ¿no? Esos avances científicos que vimos por las guerras, por la competencia, por todo ese tipo de cosas. Hasta las computadoras tenemos que dárselas. Hasta el internet fue un resultado de la guerra de Vietnam. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, sin nada más que agregar, ese fue Alan Turing, el inventor de las computadoras. Así de simple me atrevo a ponerlo al final. Bueno, ya lo jodieron mucho en su vida, no lo voy a joder yo. No lo vas a joder más, está bien. Sí. Y bueno, nada, amigos, recuerden que pueden votar siempre, a veces se nos olvida ponerlo en los comentarios, pero siempre está el link en la descripción, eso no lo duden. Siempre está en la descripción, pueden revisar ahí para votar quién es su favorito, Tesla, o Turing, o Feynman, o Hawkins, exactamente. Recuerden, sabemos que es Albert Einstein, pero bueno, no vamos a... y que nos faltaron un coñazo, nos faltó Niels Bohr. Y nos faltó un coñazo de gente. Watson. Sí, hasta el propio... bueno, lo dijimos ahorita, el alemán, coño. Heisenberg, ¿no? Heisenberg, sí. Heisenberg. Ese me parece una de las mentes más brillantes de la historia también. Lástima que, bueno, está trabajando para Hitler, ¿no? Nos faltó Carl Sagan. A mí me gusta meter a Carl Sagan. Carl Sagan, sí, también. Faltó mucha gente. Pero bueno, coméntanos en la parte de abajo qué otros científicos crees tú que faltaron, ¿no? Recordar como siempre que nos pueden seguir en Spotify. Ahí pueden escucharnos sin publicidad. Formato solamente de audio, pero pues bastante práctico para pues irse en el carro. Episodios exclusivos del Patreon. El último que sacamos hablamos de la mitología del origen del mundo. Interesante. Invitados para todo ese tipo de cosas, como siempre, links en la descripción. Y nada, amigos, recuerden que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza. Yo Francisco García. Y que tengan muy buen día.